Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva cápsula de conversación que hemos denominado Conversando de Ciencias y algo más, desde la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Católica del Maule. Queremos además saludar afectuosamente a todos quienes nos sintonizan a través de Radio Chilena y también quienes nos ven a través de nuestro canal de YouTube de la Universidad Católica del Maule. A todos ellos, muy bienvenidos a esta cápsula con voz de ciencia. Hoy tenemos un tema bastante interesante, que nos va a llevar a la historia, la filosofía y la ciencia propiamente tal. Y es por eso que tenemos este invitado que está ahí cámara a cámara, que vamos a presentar inmediatamente. Él es miembro titular de la Asociación de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur, miembro titular de la Red Latinoamericana de Didáctica de las Ciencias, doctor en Epistemología e Historia de la Ciencia. ¿Está bien, profesor? Sí, así es. Muy bien. Y actualmente académico investigador del Departamento de Biología y Química de nuestra facultad de la Universidad Católica del Maule. Profesor Jeffrey Neriza, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Sea usted Gracias muy bienvenido a esta nueva cápsula de ciencias. Profesor, ya entrando en materia en cuanto a la historia y filosofía de la ciencia, estas cápsulas en sí nos invitan a pensar sobre la ciencia y pensarla como una actividad que nos brinda el conocimiento del mundo. Una idea que está muy difundida y que todos digan que lo científico significa verdadero. ¿Qué opina acerca de que la ciencia es la forma de conocer la verdad definitiva de las cosas? Gracias, Claudio. Hola a todos. Primero agradecer por esta, es una linda oportunidad. ¿Sí? Ahora empezaremos en materia directamente con esa linda pregunta que me haces. Linda porque eh, hay muchas reflexiones que se pueden hacer alrededor de ella. Lo seguro que lo que voy a asegurar desde el inicio es que la ciencia es nuestra mejor aproximación actual acerca de los fenómenos del mundo, pero no es realmente una verdad definitiva, es cierto, es una idea común, es una idea cotidiana, ¿sí? En particular, bueno, en la ciencia usualmente se hacen idealizaciones o abstracciones de un fenómeno que se está estudiando. Se hacen idealizaciones o abstracciones porque estos fenómenos o son muy grandes, o los fenómenos son muy chicos, o son fenómenos de difícil acceso, o directamente estos fenómenos no están hoy por hoy, digamos, son fenómenos del pasado. Entonces, la idea de que la ciencia conduce a verdades definitivas o acabadas o finales del mundo es una idea muy parcial, incluso podría decirse que ingenua, acerca de cómo funciona y cómo son sus productos. Y muy a la vista hoy por hoy, de la manera en la que la ciencia se vincula con la sociedad. Me refiero a la situación sanitaria actual a nivel nacional y mundial. Por eso es en principio importante tener en cuenta que estas abstracciones o idealizaciones que se hacen de los fenómenos desde la ciencia son aproximadas. Sin embargo, bueno, nosotros encontramos en muchos discursos, en publicaciones, en medios de comunicación, en redes sociales, algunas afirmaciones que justamente han sostenido esta idea de que la ciencia trae verdades definitivas. Uh-huh. Por ejemplo, cuando se dice estos datos confirman que, o un estudio verificó que, o demostró algo que, o por ejemplo, si se dice, esta es típica como se descubrió que, ¿sí? Bueno, a partir de esas afirmaciones se puede influenciar, entre otras cosas no menos importantes, nuestras propias decisiones cotidianas, por ejemplo, en temas de salud. ¿Sí? Al tener la ciencia como una verdad definitiva, una persona que venga con una bata de laboratorio, porque es la idea típica del científico, eh, diciendo que no se debe usar tapabocas, si yo entiendo que la ciencia me brinda verdad definitiva, voy a considerar que esto sería una verdad. Y en función de ello, tomaré decisiones para nuestro día a día. Bueno, sin embargo, otra vez acudiendo a ese tipo de frases que se suelen encontrar, si esas supuestas demostraciones o descubrimientos, como menciono, son aproximaciones, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en los científicos que trabajan en laboratorio. No todos los científicos trabajan en laboratorios, por supuesto, pero aquellos que trabajan en laboratorios, los fenómenos que estudian
son una especie de idealización estilizada en la cual se controlan ciertas variables en un entorno de laboratorio y lo que obtenemos son algunos datos que me brindan algún tipo de información acerca de los fenómenos, pero aquellos que pasan fuera del laboratorio. ¿Se entiende? O sea, obtengo datos en un laboratorio referido a fenómenos que están fuera del laboratorio. Es decir, que lo que estudiamos los científicos y científicas en un laboratorio no es exactamente lo que pasa, el fenómeno de estudio, podría decirse. Y en todo caso, eso o esas dificultades, como mencioné, sea por el trabajo idealizado o controlado o recortado de un laboratorio, o sea por las dificultades de acceso a los fenómenos, porque sean muy grandes, muy chicos o fenómenos del pasado, introduce ciertos límites, ¿sí? Introduce ciertas parcialidades. Eh, por eso, las aproximaciones que nosotros hacemos al mundo, que los científicos y científicas hacen al mundo, son perfectibles, son mejorables, ¿sí? Por eso es una aproximación, ¿sí? Un ejemplo de ello es la historia de la ciencia, ¿sí? Nosotros vemos la historia de la ciencia, lo que nos muestra la historia de la ciencia es que las construcciones científicas han sido aproximaciones, algunas buenas, otras no tan buenas, pero en todo caso esas aproximaciones nos han dado cierta información del mundo y algunas han cambiado radicalmente, otras se mantienen algunas cosas, en otras se mantiene una gran cantidad de otras cosas, pero un buen ejemplo es ver la historia de la ciencia y cómo han ido cambiando las ideas científicas. Eso nos da una idea de lo mejorable que puede ser la Claro. explicación científica, porque justamente es una aproximación. Bueno, hoy en la filosofía de la ciencia, esas características de representación y proximidad se recogen bajo un término llamado modelo o modelo teórico o modelo científico. Pues no podemos extendernos ahora mucho en este concepto, pero lo que podríamos decir es que esos modelos científicos que me permiten explicar el mundo son esencialmente eso, algún tipo de aproximación del fenómeno que, aún mejorable, eh, lo que nos permite a nosotros es intervenir en él. Y quizás ese concepto de intervención, esa capacidad de intervención en los fenómenos del mundo, es lo que brinda a la ciencia cierto grado de confianza, para que nos permite de alguna manera intervenir de formas adecuadas. En todo caso, esos modelos, esas intervenciones también son refinables, son inacabadas. Es decir, no son definitivas, no son copias exactas, no es una verdad definitiva, no refleja de manera exacta tal lo que llamamos realidad. Es una versión aproximada. Bueno, podría decirse, digamos, de alguna manera más informal, que la ciencia, las prácticas científicas, así como las producciones científicas y también las personas que la practican, recordemos que es una actividad humana, tienen limitaciones. Pero, por supuesto, debe quedar claro que la ciencia es la actividad que hoy por hoy nos brinda las mejores explicaciones que tenemos de los fenómenos del mundo. ¿Sí? La ciencia nos brinda explicaciones que son la mejor aproximación que tenemos hoy en día. Eso no quiere decir que puedan haber aproximaciones más adelante que sean un poco distintas a las que tenemos ahora, ¿sí? Recuerdo un profesor que me decía algo así como, si hay algo que se mantiene constante en la ciencia es el cambio, ¿sí? Y esto quiere decir, pues, que en ciencia no está todo dicho, que no hay una verdad definitiva. Pues si está todo eso claro, ¿sí? Será más posible apreciar con mayor información que términos como evidencia, como científicamente comprobado, como se descubrió que no significa una verdad definitiva, ¿sí? Y sobre esto último es importante agregar que hay un papel importante en la comunidad científica, un papel importante en la comunidad científica para aceptar las demostraciones, descubrimientos, evidencias, y en todo caso tiene que pasar una especie de filtro social científico, no únicamente el filtro que he llamado típicamente como experimental. Y por último, sobre esta pregunta, que capaz me extendí un poco, porque como dije al principio, es un tema muy amplio. Eh, este tipo de reflexiones acerca de qué es la ciencia, cómo se elabora, cuáles son sus alcances, qué significa aproximación, qué significa modelo, cómo se relaciona con la sociedad, son fundamentales para la formación de las personas. Y estas reflexiones las podemos encontrar en la historia y la filosofía de la ciencia, justamente. Claro. Según el análisis que usted está diciendo ahora, entonces pareciera que esos conocimientos son muy importantes para la formación de las personas.
entender la ciencia y el modo en que ese conocimiento nos permite tomar decisiones parece ser algo fundamental en la formación de los ciudadanos, digamos. ¿En dónde aprende sobre esto los estudiantes, por ejemplo? ¿O cómo aportan la historia y la filosofía de la ciencia a su enseñanza en la actualidad? Bien, sí. Em, es importante ver que, bueno, los estudiantes hoy en día están, las personas están en contacto con una gran cantidad de información en redes sociales sobre todo. Pero bueno, el espacio genuino de formación ciudadana, de formación en cuestiones científicas, es principalmente la escuela, ¿sí? Y en ese sentido, la historia y la filosofía de la ciencia tienen mucho que aportar a las ciencias. Por ello, sería muy relevante también que los profesores y las profesoras identifiquen esas contribuciones y puedan incorporarlas a las clases de ciencia de todos los niveles educativos. Es interesante tener en ese sentido en cuenta que a veces los profesores no nos damos cuenta de nuestra propia imagen de ciencia. Sí, es decir, se pone en juego en las aulas de clase y nosotros no nos damos cuenta, no lo hacemos explícito. Nuestras creencias acerca de qué hacen los científicos, acerca de la existencia o no de un método científico, típicamente se cree la existencia de un método científico, pero no se pone en duda otras reflexiones acerca de cómo se vincula la ciencia con el mundo o con la sociedad o cómo la sociedad influye en la ciencia. Muchas veces esas creencias no se ponen en juego y es muy importante porque ciertamente podrían influir en los procesos de aprendizaje. Entonces, un poco para contextualizando el tema, eso quiere decir que lo que dice el profesor sobre la ciencia es lo que podría saber o decir los estudiantes. Sí, 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 ciertamente sí. Sí, es una idea genuina de una línea didáctica que se carga de ese estudio de naturaleza de la ciencia, que es que sostiene algo así como que la imagen de lo que el profesor cree que es la ciencia o hacen los científicos influirá sobre la imagen de lo que sobre la imagen que construirán los estudiantes acerca de qué es la ciencia, cómo son los científicos y científicas. Profesor, Usualmente cuando yo esto lo señalo en los espacios en los que tengo la oportunidad de participar, digo algo así como que los profesores de ciencias somos, lo sepamos o no, lo queramos o no, profesores de historia y filosofía de la ciencia. ¿Sí? No nos otorgan a nosotros un título en nuestra formación como profesores, pero nosotros enseñamos también historia y filosofía de la ciencia. ¿Sí? Lo que pasa es que sucede de manera implícita y esa historia y filosofía de la ciencia que enseñamos podría revisarse y sería interesante explicitarla y enriquecerla. Pero bueno, por ahora hay muchos casos en los cuales no nos percatamos de esto y las imágenes de ciencia que permean nuestras actividades se filtran en afirmaciones del tipo las leyes son verdaderas porque describen de manera exacta el mundo o el método científico me asegura llegar a verdades definitivas. O, por ejemplo, convertimos la actividad experimental, el laboratorio, como un lugar de confirmación y verificación de teorías. ujú. Y esto desde varias escuelas de la filosofía de la ciencia, incluso varias escuelas clásicas, desde ello podría considerarse ingenuo. Pero bueno, habría que ir un poco más allá, porque cuando se lleva esta discusión de la historia y la filosofía de la ciencia a las clases y se les presenta a los profesores, parece que el lugar normal que ocupan estas reflexiones es como una introducción histórica en nuestras clases de ciencia, que es algo como típico, y no va más allá de eso. Claro, uno puede, ¿cierto?, escuchar o estudiar este tema, pero llevarlo a las aulas es diferente, ¿cierto? La teoría con la práctica. Entonces, ¿cómo, cómo hacerlo? ¿Qué ejemplo nos podría dar, profesor, con respecto o vincular estos discursos a lo metacientífico, digamos? Bueno, hay mucha investigación didáctica que acude a diferentes estrategias, ¿sí? Se pueden acudir a cuentos, a narrativas, a películas para buscar incorporar reflexiones, a algunas actividades experimentales. Sin embargo, bueno, podría mencionar algunos ejemplos, pero directamente relacionados con la enseñanza de conceptos científicos.
de varias disciplinas. Mira, se me ocurre que usualmente las teorías atómicas, cuando se presentan los modelos atómicos, sería muy interesante en ese espacio incluir reflexiones acerca de cómo esas representaciones son cambiantes en el tiempo, ¿sí? Esto incluye la idea de aproximación que yo había mencionado. Se podrían en todo caso también introducir en la enseñanza de los modelos atómicos reflexiones en torno a la relación entre teoría y realidad. O, por ejemplo, una clase de evolución, de la teoría de la evolución, eh, sería un espacio ideal para introducir reflexiones en torno a los límites y vínculos históricos entre la historia, entre la ciencia y la religión. ¿Mm? O, por ejemplo, en la enseñanza, perdón, hago muchos ejemplos de química, soy de base profesor de química. En la enseñanza de la teoría del oxígeno, en contraposición de la teoría del flogisto, se pueden introducir reflexiones acerca del papel que juega el consenso científico, ¿sí? Ese papel crucial en la aceptación de teorías que capaz que no eran la mejor explicación, como la teoría del flogisto, o cómo nuevos consensos pueden llevar a la aceptación de teorías con mayor con mayor cercanía, digamos, a hacer una explicitación de los fenómenos, como la propuesta de Lavoisier. Sin embargo, bueno, hay mucha tarea, ¿sí? Aún para que estas reflexiones sean explícitas y no hay por ahora una receta específica de cómo vincularlas en una aula de clase, más bien hay estrategias, hay opciones que los profesores pueden adecuar a sus clases de ciencias y también vinculándolas con sus propias reflexiones, en todo caso, para que sean explícitas en nuestras clases. Claro. Y según usted, y bueno, y obviamente la experiencia, ¿los profesores están preparados para introducir esa reflexión en nuestro país? Mm, Linda pregunta. Soy reciente en el país, no quiero decir cosas que me pongan en aprietos. Pero bueno, esto es en todo caso un panorama general también, no únicamente de Chile, pero bueno. Hay varios estudios que se han realizado a nivel nacional, a nivel internacional, en la que se busca identificar las ideas que tienen los profesores en formación o en ejercicio acerca de lo que es la ciencia, de su actividad, su producto, de cuál es el papel representativo de la ciencia, el papel explicativo, si la existencia o no de una metodología científica única. Y bueno, pues realmente cuando se indaga sobre eso, los resultados no son muy alentadores. Se encuentran imágenes algunas veces inadecuadas y en otros casos eclécticas, que significa una mezcla de varias posiciones. Pero bueno, habría que hacer un análisis bien preciso de los programas de formación de profesores a nivel nacional para no hacer una evaluación apresurada de la situación. Más bien, yo prefiero lanzar algunas preguntas interesantes a nivel tanto institucional como nacional. Sí, por ejemplo, nosotros formamos a profesores de ciencias para que fomenten estas competencias que podrían llamarse metacientíficas o, o algo un poco más preciso, pensando en los programas de profesores. ¿Hay cursos de historia y filosofía de la ciencia en los planes de pedagogía? Si no los hay, ¿qué espacios hay para la historia y la filosofía de la ciencia o historia de epistemología en la formación de profesores? ¿Hay esos espacios? Sí, en todo caso, bueno, lo que sí podría decir con certeza es que en las bases curriculares del Ministerio de Educación se incluye una componente que hereda, digamos, su denominación, la hereda de toda una línea promisoria de investigación didáctica de las ciencias reciente y actual, llamada naturaleza de la ciencia. Esta componente se introduce o está contemplada en las bases curriculares de ciencias del Ministerio de Educación. Pero bueno, en cualquier caso, aunque esté ahí, podrían aplicarse las mismas preguntas que dije antes y algo así como, ¿y están los profesores y profesoras preparados para incluir esas reflexiones en clase? ¿Estamos formando a profesores para incluir reflexiones de la naturaleza de la ciencia en sus clases? ¿O están preparados los profesores en ejercicio que hoy por hoy tienen que implementar esas bases? Mm. Y diría que la respuesta a eso tiene una tendencia al no, ¿sí? Y bueno, la idea no es desalentar, al contrario, es todo un camino que tenemos por delante y en ese sentido hay muchas oportunidades. Hay muchas Claro. oportunidades que se pueden abordar a nivel institución, a nivel país.
Ujú. Quisiera recordar que estamos con el académico e investigador, doctor Jeffin Ariza, de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Católica del Maule, que nos está explicando en relación a la ciencia de su modelo y la filosofía. Profesor, entonces, nuestros estudiantes no deberían ser el único o ser únicamente formados en ciencia, es decir, en conocer las teorías de la ciencia. Yo creo que eso es parte de la formación de los estudiantes, sí, es, obviamente en clases de ciencia se espera que aprendan la ciencia. Hoy por hoy están siendo formados en ciencia, pero bueno, pero el objetivo de esto debería ir de la mano con pensarse en que estamos formando más que a científicos, estamos formando a personas, ¿sí? Idealmente ciudadanos activos en asuntos sociocientíficos. Mm. Idealmente que puedan tomar decisiones informadas en materia científica y metacientífica sobre dichos asuntos. Entonces, no sé hasta qué punto se está contemplando eso en las aulas de clase. Creo que es un ideal que muchos investigadores en didáctica pretenden. ¿Sí? Hay un esfuerzo mancomunado en Chile por fomentar estas actitudes, pensamientos críticos. Hay sociedades importantes a nivel nacional, como la Sociedad Chilena de Educación Científica, eh, y otras sociedades, la Sociedad de Ciencia de la Química, la Sociedad de Ciencia de la Física, ¿sí? Que fomentan este tipo de reflexiones. Pero bueno, hay que estar pendiente de eso. Nosotros no únicamente estamos formando a personas en ciencia, sino también deberíamos formarnos como ciudadanos activos. Por ejemplo, la situación un buen ejemplo es la situación que atravesamos a nivel mundial, ¿sí? Respecto a la pandemia. Esto ha puesto de relieve una afirmación muy importante. Dice algo así como: nuestras creencias sobre la ciencia y el modo en que funcionan influyen directamente sobre nuestras propias decisiones, ¿sí? Una decisión que tenga que ver sea al momento de una votación o al momento de una decisión personal en el día a día. Pensemos en el tema de la evidencia. Otra vez, volviendo al tema de la aproximación. Me gusta la palabra aproximación. Eh, Tanto el trabajo experimental como el consenso científico son determinantes en la aceptación o rechazo de una teoría o un modelo científico. Y esto sin duda otorga una imagen a la actividad científica en el cual el componente social, debido al papel de la comunidad científica, pues juega un rol fundamental. Y la ciencia en todo caso es una actividad humana. Ya lo dije, creo. Pues, Mm. y si pensarla sin ello en mente sería como analizarla de manera parcial, ¿sí? En que la ciencia la hacemos las personas. Entonces, el tema del acuerdo científico, el consenso científico en la presente crisis es, como mencioné, un buen ejemplo. Aparece un fenómeno, ¿sí? Aparece un fenómeno aparece muy rápido y sobre este fenómeno no tenemos muchos acercamientos. eh, y entonces, cuando se dice la palabra evidencia de este fenómeno, de cosas que puedan dar cuenta de este fenómeno, eso también es una construcción muy lenta, ¿sí? Capaz que es mucho más lenta la construcción de explicaciones que la emergencia del mismo fenómeno, ¿sí? En ese Claro. sentido, en el transcurso de intentar comprender lo que está pasando ahora, se generan confusiones relacionadas con el tipo de experimento, el tipo de preguntas, el modo en que ese camino nos lleva a presentar evidencias nuevamente aproximadas, o incluso se pone de relieve la importancia de la divulgación científica. Es decir, no es únicamente lo que hacen los científicos, sino el modo en el que llega esta información a las personas. Y hemos encontrado que todo eso es relevante, ¿sí? Pero todo esto parece un camino como de ida y vuelta en el cual hay acuerdo parcial sobre un tema, después hay desacuerdo sobre esos mismos temas, es decir, podrían cambiar estos acuerdos. Y en la medida que avanzamos en los análisis, intentar comprender ese fenómeno, puede ser que los científicos y científicas reúnan alguna evidencia que se pueda replicar en condiciones distintas. Puede ser que a medida que vaya pasando el tiempo se lleguen a algunos consensos más bien sostenibles en el tiempo. Claro. Eh, pero bueno, eso, eso es algo que se va dando de manera normal en el conocimiento científico, en la cual nosotros no podemos imponer ciertos tiempos específicos. Es decir, no sabemos cuándo vamos a comprender completamente el fenómeno que estamos atravesando. Y en todo caso, si lo llegamos a comprender, eso no significa que sea una comprensión definitiva, ¿sí? Puede cambiar. Entonces, está bien, eso es lo que nos da a nosotros, es cierta información acerca de que
La ciencia nos puede brindar las mejores respuestas sobre esto que está pasando, pero como mencioné al inicio de esta charla, eh, estas explicaciones podrían cambiar, ¿sí? Bueno, capaz que dije algún tecnicismo y yo me disculpo por ello, suelo usarlos. eh, pero lo importante es que analizar, comprender lo que sucede en la ciencia, comprender la actividad, comprender cómo se construye el conocimiento científico, comprender conceptos de evidencia, comprender conceptos como metodologías científicas, conceptos como contrastación, conceptos como comunidad científica, o comprender en general la actividad científica, requiere necesariamente que acudamos a la historia de la filosofía de la ciencia. Son historia, filosofía y sociología de la ciencia. Son en todo caso metaciencias que se ocupan de estudiar la ciencia desde diferentes aspectos. Y entonces si nosotros pensamos en los estudiantes otra vez, volviendo, ¿en dónde aprenden esto? ¿O para qué les podría servir? Y pues no hay una respuesta definitiva, por supuesto. Pero bueno, ya vimos antes un pequeño espacio fundamental que es la escuela y el papel que cumplen los profesores, sí, que es un lugar como idóneo para fomentar visiones actualizadas acerca del conocimiento científico. Eh, desde, nuevamente insisto, la historia y la filosofía de la ciencia. Sería entonces ese pensamiento crítico que proviene de la comprensión del fenómeno, que proviene de la comprensión de la dinámica científica, eh, el que dirija acciones y discusiones que los estudiantes más adelante pueden llevar en su entorno social y familiar, y esto es fundamental para ellos. ¿Sí? Mucho más ahora, perdón, mucho más ahora en que en varios medios de comunicación y redes sociales aparecen afirmaciones como que el eucalipto elimina el coronavirus, que el COVID fue una creación malévola de un laboratorio chino, que tomar agua con lavandina y cloro nos limpia el coronavirus, frase famosa de, bueno, ya todos sabemos quién hizo la frase. Otro, el papel del 5G, ¿sí? De la comunicación 5G, la red 5G, que nos hacen como, han aparecido, yo la he visto como que las redes 5G nos hacen tener mayor disposición a contagiarnos. Y bueno, no solo eso, sacándolo del contexto de la pandemia mundial, otras afirmaciones que no resisten el mínimo análisis crítico científico podrían revisarse como la Tierra es plana o el movimiento, o que el movimiento, o todo lo que dicen el movimiento antivacunas. Esas son bastante conocidas. En ese sentido, el desarrollo, comprender la ciencia, comprender cómo funciona, nos permitirá a nosotros también tener un pensamiento crítico al respecto de toda esta información que aparece en diferentes medios de comunicación. Entonces, fomentar un pensamiento crítico desde la historia y la filosofía de la ciencia para nuestros estudiantes es fundamental porque puede incluir preguntas del tipo, ¿quién dice esto? ¿Sí? O, ¿qué dice específicamente y por qué lo podría decir? ¿En qué medio lo dice? ¿Dónde es? ¿Sí? ¿En dónde se circula esta información? ¿O qué evidencias tiene a favor o también qué evidencias tiene en contra? ¿Sí? Claro. Eso significaría no ser únicamente receptivo con todo lo que aparece, sino pasarla por un filtro un poco crítico informado. Eh, bueno, también es de aclarar que lo que sucede con el COVID está pasando tan reciente que necesitaremos una distancia mayor, digamos, una distancia histórica para comprender cómo o qué sucedió, qué es, pero también para convertirlo en un objeto de enseñanza o análisis, ¿sí? Hace falta tiempo. Sin embargo, bueno, quizá un poco más que la temática también es el fin, ¿sí? Es el fomento de un pensamiento crítico y ejemplos para fomentar o espacios de análisis o de acción de ese pensamiento crítico, hay un montón, ¿sí? Otra cosa importante para los estudiantes es bajar un poco a la ciencia de ese altar restrictivo. ¿Qué quiero decir? Entenderla como una ciencia, una disciplina que la practican personas, ¿sí? Científicos y científicas, hombres y mujeres en todo caso, y que como practicada por personas, su construcción tiene límites también. Claro. Y verla como una actividad humana también nos permitiría generar valores interesantes sobre el conocimiento científico, promover que los estudiantes se sientan más identificados con esta actividad y que puedan elegir carreras científicas, es otra opción. Esto permitiría también, ¿esto de dónde provenía? Pues bueno, de que logremos sacar a la ciencia ese altar restrictivo para personas superdotadas intelectualmente en el que a veces se le pone, o un público muy selecto, y emparejarla con una actividad
de personas que están inmersas en la sociedad, ¿sí? Son personas en todo caso. Bueno, en todo caso, por todo esto, tiendo a extenderme, no quiero pasarme mucho, pero lo que se mencionaron son algunas ventajas, oportunidades que hay para del uso de la historia y la filosofía de la ciencia en la formación de profesores, en la formación de nuestros estudiantes, en la formación de las personas en general. Pero hoy por hoy se pueden encontrar muchísimas más ventajas además de las mencionadas. Es un contenido súper relevante y verdad que los invito a todos a acercarse, a buscar espacios, a buscar diálogos, buscar interacciones, que hoy la ciencia se encuentra mucho, pareciera, o es más evidente, que necesitamos comprender el conocimiento científico. Sí, bueno, profesor, estamos terminando ya esta cápsula de conversación muy interesante. Sin embargo, quiero dejarlo con una pregunta de reflexión personal. Nos están escuchando niños, jóvenes, nos están viendo además. Y en relación a al análisis que usted decía, ¿cuál es su reflexión personal o qué consejo le daría a todos los niños jóvenes que quieran hacer ciencias? ¿Qué consejo usted le puede dar para que ellos se motiven y tengan esa motivación para estudiar? Bueno, yo creo que en línea con lo que había mencionado antes, quizá una de las cosas para tener en claro, son como, no sé si son contraposiciones, para mí son complementarias, capaz, es la idea de que la ciencia no es una actividad que la desarrollen seres superdotados, un grupo selecto, ¿no? Sino que la ciencia es una actividad humana, ¿sí? Y que en todo caso las personas que quieran elegir una carrera científica podrían formarse, por supuesto, y contribuir a esa actividad. Y, y en todo caso, que si bien la ciencia suele entronarse, digamos, como esta actividad en la que se llegan a verdades absolutas, eh, pues no es así. Sí, la ciencia es una aproximación, la ciencia es la mejor aproximación que tenemos para comprender los fenómenos del mundo y es una actividad humana a la cual todos podríamos contribuir. Mm. Y en ese sentido, elegir una carrera científica también pasa por eh, verla como una actividad a la cual nosotros podemos contribuir y en la cual nosotros podemos hacer parte, digamos, hacer parte de una comunidad científica. Así que, bueno, pues está bueno la ciencia. Profesor, nuevamente, muchas gracias por haber participado en esta cápsula. De seguro, muchos niños, jóvenes van a escuchar esta reflexión y obviamente les va a motivar a seguir la senda de la ciencia. Así que muchas gracias por estar acá. A ustedes agradecidos y también síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y también esta información va a estar en nuestro podcast de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Católica del Maule. Así que por mi parte me despido, será hasta una próxima vez. Muchas Gracias. gracias, Claudio. Muchas gracias.